Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta clase número 3 de problemática ecológica. Estamos tratando de adelantar clases que teníamos pendientes, ¿sí? Para tratar de esta semana llegar a la clase número 6. Eh, Ayer, bueno, con eh, lo que fue el feriado no se dictaron clases. eh, por eso esta clase correspondería a la de ayer, pero ya en la semana vamos a tratar de adelantar para llegar a las 6. ¿Sí? Así estamos a tono con la semana de cursada que ustedes están teniendo. Hoy vamos a hablar del tema de deforestación, ¿no? La deforestación tiene que ver justamente con la pérdida, con la tala indiscriminada de árboles, de vegetación, de plantas, de árboles, que tanto sea en zonas de bosques como en zonas selváticas. Entonces, de esta manera se va agotando un recurso natural que justamente es la madera y es la forestación, todo lo que es bosques y selvas naturales. Y generalmente esta deforestación, la principal causa de la pérdida es a través de la acción humana, ¿no? Mediante la tala o la quema de árboles con el objetivo de ganar, como dice ahí, insumos industriales, ¿no? O sea, como la industria maderera y la papelera, entre otras, que van, digamos, destruyendo todo este recurso natural. Y a veces también para hacer superficies, terrenos de cultivo para las labores agropecuarias. Tengamos en cuenta que la deforestación no solamente es llevada a cabo para obtener madera para hacer, por ejemplo, muebles, mobiliarios, viviendas o darle otro tipo de uso, sino también para la fabricación del papel a través de la celulosa y en muchos casos simplemente de las personas que necesitan tener espacio para hacer cultivo o para generar, digamos, espacios de pastoreo, ¿verdad? Donde llevan a su ganado para que puedan alimentarse en esa zona. Entonces necesitan abrir lugares, deforestar, generar amplios espacios, tanto para el pastoreo de animales, ganado o generar tierras de cultivo. Acá vemos dos imágenes de lo que es la deforestación, ¿no? Cómo queda un lugar luego de haber sido arrasado, deforestado, generando después, bueno, las consecuencias ambientales eh, que la mayoría son muy conocidas. Bien, entonces, si tenemos en cuenta que los bosques hoy en día, ¿no? Desde los años 70, desde la década del 70 hasta ahora, ha sido impresionante la cantidad de superficie de bosques y selvas que se han perdido. Hoy se calcula, y esto gracias al uso de satélites, por ejemplo, ¿no? Si bien hay algo que tiene bueno la tecnología, en este caso es el uso de satélites que vigilan, digamos, desde el espacio un montón de eh, aspectos de la dinámica del planeta y que se puede ver casi en tiempo real, digamos, lo que es la desaparición de bosques y selvas, ¿no? Gracias a ese instrumento tan valioso, en este caso el satélite, se ha determinado que solamente un tercio de la superficie total del planeta está cubierta por bosques y selvas. Esto tiene que ver justamente también con la gran expansión, la demografía humana, que cada vez va ocupando más territorio para la urbanización, para los asentamientos, las ciudades y demás, y también para justamente explotar este recurso para obtener sus beneficios y generar también estos espacios de cultivo o de pastoreo, como yo les decía, para la alimentación, ¿no? Entonces, ese tercio del planeta equivale aproximadamente a 4.000 millones, 4.060 millones de hectáreas. Una hectárea es un cuadrado, digamos, de superficie de 100 metros por 100 metros, ¿sí? 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Entonces, ¿qué significa esto? Que de acuerdo a la cantidad de habitantes, de población que hay en el mundo, sí, que ronda aproximadamente en los 9.000 millones de habitantes, ¿sí? Eso significa que hay alrededor de 0,52 hectáreas de bosques por persona en el mundo, o sea, media hectárea por persona en el mundo. Entonces,
Y de ese total, de esas 4.060 millones de hectáreas, el 54% de esos bosques, o sea, un poquito más de la mitad, están solamente en 5 países, ¿sí? El resto está diseminado en otros países o territorios del mundo. Entonces, también, digamos, esto contribuye a que está como mal distribuido lo que ha quedado, ¿no? De bosques y selvas en el mundo. Bien, esto es un mapa, si se llega a apreciar, eh, aproximado de lo que es la superficie, lo que está en verde obviamente, de superficie de bosques y selvas en el mundo, ¿no? Zonas verdes. Fíjense que, bueno, tenemos la parte de Sudamérica y parte de Latinoamérica, parte de América del Norte y después, bueno, lo que es África, Asia. Pero imagínense que antes era, si uno compara, digamos, una foto satelital de los años 70 con lo que es hoy, ha cambiado muchísimo y esto se ve reflejado en lo que es el clima. Se ha perdido mucha zona de bosques y selvas, ¿sí? Indiscriminadamente, solo por actividad humana, ¿sí? Muy pocas veces por situaciones naturales como los incendios, por ejemplo, que también ocurren, pero la mayor parte de la pérdida tiene que ver justamente con la actividad humana que causa impacto ambiental. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los bosques y las selvas en el mundo? Bueno, por un lado es la biodiversidad, ¿sí? Es la gran cantidad de fauna y flora que albergan. Es el hogar y el hábitat de un sinnúmero de especies. Tengan en cuenta que generalmente anualmente se descubren unas mil y pico de especies, y otras tantas que no se han descubierto se pierden o que no se saben, se van perdiendo justamente por que viven en esos lugares, ¿no? O sea, contienen gran cantidad de biodiversidad. Por otro lado, las plantas verdes, plantas fotosintéticas, utilizan el dióxido de carbono de la atmósfera análogamente a como lo usamos nosotros el oxígeno para respirar. Entonces, ellas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno en ese proceso fotosintético. Por lo tanto, aportan oxígeno al planeta y obviamente para nosotros, ¿no? Para poder respirar. Y se absorben o reciclan ese dióxido de carbono. Por lo tanto, bosques y selvas ayudan también a disminuir la concentración de dióxido de carbono en el planeta, un gas, principal gas de efecto invernadero. Por otro lado, ayudan a moderar los vientos, lo que son vientos, tanto vientos normales, digamos, como pueden ser ráfagas de vientos de muchos kilómetros por hora, huracanes y demás, son frenados, son mitigados justamente por aquellos bosques y selvas donde tienen especies de árboles de gran altura, ¿sí? Por otro lado, esos terrenos ayudan a absorber grandes cantidades de precipitaciones, o sea, de lluvia, o sea que funcionan como realmente esponjas y absorben el agua de la lluvia, evitando también desborde de ríos e inundaciones en las zonas aledañas. Por lo tanto, también son imprescindibles para muchos pueblos o asentamientos originarios. Por otro lado, también son el hogar de muchos tribus nativas, pueblos originarios que viven de los recursos que le brindan esos lugares. Viven, por ejemplo, de la pesca, ¿sí? Generalmente bosques y selvas tienen ríos o son atravesados por ríos y ellos les suministran obviamente alimento, también de las plantas, ¿sí? O de lo que puedan cultivar, les sirve también como recurso para fabricar sus viviendas a través de las hojas de determinadas especies de árboles, de madera. También son el reservorio de muchas plantas medicinales que para la ciencia en muchos casos son todavía algunas desconocidas, pero que algunos pueblos las utilizan ya desde hace mucho tiempo, o sea que son ancestrales, ¿no? Tienen conocimientos ancestrales sobre muchas plantas medicinales.
que tienen una comprensión muy pulida, digamos, muy aceitada de lo que es justamente la naturaleza y el entorno natural. Entonces, tanto bosques como selvas aportan mucho más de lo que se ve. Digamos, si nosotros por ahí miramos un programa de televisión y vemos bosques, selva, decimos qué lindo lugar, me gustaría estar ahí, desconectarme un poco, la naturaleza y demás, realmente aportan muchísimo más de aquello que nosotros podemos ver. Entonces, como principal es la cantidad de biodiversidad que albergan, ¿sí? Vida silvestre que se sustentan en esos bosques y selvas, aportan gran cantidad de oxígeno, absorben dióxido de carbono, o sea, ayudan a mitigar los efectos del lo que es el calentamiento global por efecto invernadero, porque absorben ese dióxido de carbono, principal gas de invernadero, moderan vientos, moderan lluvias, evitando las inundaciones, albergan mucha cantidad de población originaria y también son una fuente de plantas medicinales, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la situación en el mundo en cuanto a la deforestación? ¿No? La deforestación sabemos que es una práctica que se realiza ya hace mucho tiempo. El hombre siempre usó la madera, digamos, como recurso, pero aquellos pueblos, aquellas culturas nacidas en la naturaleza, digamos, ¿sí? Donde su cultura intrínseca tenía que ver justamente con los recursos naturales, saben valorar justamente el aporte, ¿no? Que les hace la naturaleza y tienen generalmente un manejo sustentable de la misma, sin agotar el recurso porque saben que necesitan de ella para poder subsistir. El hombre no podría sobrevivir si no hubiera árboles, bosques y selvas en el mundo que aporten oxígeno y que eliminen también o reciclen el dióxido de carbono. Además de que son la fuente de gran cantidad de especies. Entonces, según lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o sea, FAO, ¿sí? Desde el año 1990 al 2020, o sea, en esos 30 años, el mundo o el planeta ha perdido un total de 178 millones de hectáreas de bosques. 178 millones de hectáreas. De todos esos, el ranking está, digamos, primero el continente africano, según los estudios que se realizan. Y esto tiene que ver justamente con la posibilidad de utilizar satélites, como yo les decía, que pueden visualizar la dinámica en tiempo real de lo que es el planeta en cuanto a la pérdida de bosques y selvas en el mundo. Bien, de todas maneras, hay algo que por ahí es alentador, es que en la última década, o sea, del 2010 hacia adelante, el proceso de deforestación se ha ralentizado un poco. Esto que tiene que ver justamente con políticas ambientales, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, sobre las cumbres de el protocolo de Kioto, la cumbre de Río, ¿sí? De la cumbre de la Madre Tierra, celebrada ya en el año 92, que tienen, digamos, base en lo que es el cambio climático, ¿sí? El calentamiento global. Más allá de lo que es justamente la pérdida de bosques y selvas en sí misma, eso contribuye justamente, la pérdida, la deforestación contribuye a la aceleración del cambio climático, del efecto invernadero, del recalentamiento de la Tierra. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un ratito, bosques y selvas absorben dióxido de carbono y dióxido de carbono es un gas que si bien siempre ha estado presente en la atmósfera, ¿sí? Se ha mantenido constante durante muchos millones de años, pero a partir del uso de combustibles fósiles, o sea, derivados del petróleo, nafta, gas, aceites, etcétera, que liberan a través de la combustión ese gas, ese dióxido de carbono a la atmósfera, este se ha ido incrementando en su porcentaje, concentración en la atmósfera. Por lo tanto, genera que haya más dióxido de carbono y genera más efecto invernadero, genera más calentamiento de la Tierra. Por lo tanto, si incrementamos más gas de invernadero, se va incrementando, digamos, ese calentamiento paulatino de la Tierra y a la vez le quitamos
bosques, le quitamos selvas a través de la deforestación, que son los que reducen la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, estamos, digamos, acrecentando el problema y acelerándolo, porque por un lado inyectamos dióxido de carbono y por el otro lado quitamos árboles que son los que tienen la capacidad de absorber ese dióxido de carbono y reciclarlo, digamos, y devolvernos oxígeno limpio para purificar el aire. Entonces, el hombre, digamos, si bien es la especie dominante en la Tierra, creo que también es la más rara, ¿no? Porque por un lado destruye su propio hábitat con el afán de quién sabe qué, quizá generar más ganancias, ¿no? Sobre todo las grandes corporaciones y monopolios que manejan la economía mundial. Bien, ¿cuál es la situación en Argentina? Bueno, desde lo que es el año 98 al 2018, ¿sí? O sea, en esos 20 años, en ese periodo de 20 años, la Argentina perdió un total de 6,5 millones de hectáreas de bosques. Eso equivale a lo que es la superficie de Entre Ríos, ¿sí? De nuestra provincia de Entre Ríos, una provincia muy linda, con mucha vegetación, mucha agua, ¿sí? Mucha tierra húmeda y fértil. Pero bueno, en esos 20 años la Argentina perdió un equivalente a la superficie de esa provincia, 6,5 millones de hectáreas de bosques. Nosotros tenemos en Argentina grandes extensiones, digamos, de bosques naturales, en caso en el sur, por ejemplo, los bosques de Arrayanes, Parque Nacional Los Alerces, etcétera, ¿sí? Y también, obviamente, en lo que es el impenetrable chaqueño, zona selvática, donde se ha perdido gran cantidad de flora y fauna, justamente por la deforestación. Bien, sin embargo, a pesar de todo eso, y por suerte, en el año 2017 hay una ley que se sancionó, que es la 26.331, que es la ley de bosques. ¿Cuál es esa ley de bosques? Bueno, tiene como principal medida proteger y preservar nuestros bosques, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? A veces los recursos económicos para favorecer ese cumplimiento de la ley son mínimos, ¿sí? Está la ley, bien, está la ley y debiera ser respetada, pero esa ley, además de su poder escrito, digamos, y judicial que tenga o legal, necesita quien controle que esa ley se cumpla. Necesita recursos económicos, necesita recursos humanos para que poder llevar a cabo con el cumplimiento de esa ley, ¿sí? Entonces, en algunos lugares la ley es como muy endeble, ¿no? Muy flojita, porque no se llega a cumplimentar. Por lo tanto, se sigue todavía deforestando zonas que están protegidas, o que no, o si esa deforestación se hace, digamos, de manera gradual o paulatina. Hay lugares donde la deforestación está permitida bajo ciertos parámetros, con ciertas regulaciones. Hay lugares donde la deforestación está totalmente prohibida, no se puede tocar absolutamente nada porque las especies de árboles y de plantas están en peligro, o porque constituyen una reserva natural y faunística y también de flora única, ¿no? En ese lugar, en ese entorno, entonces no se puede alterar absolutamente nada. Y hay otros espacios donde sí se puede, pero con ciertas restricciones, moderaciones, para darle lugar a la recuperación natural del lugar. Pero, como ya les decía, a falta a veces de recursos económicos, de recursos humanos, se hace imposible hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces, esta ley establece justamente la categorización de los bosques en tres tipos, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, el 46% del total de las hectáreas de bosques perdidas entre 1998 y 2018, o sea, de todos esos 20 años, se dio bajo la vigencia de la ley de bosques. Recuerden que la ley de bosques apareció en 2017, recién sí, en el último año. Entonces, hay un 46% de ese total de hectáreas que se perdió bajo la vigencia de esa ley. Igualmente, como yo les decía, a partir de esa ley, la deforestación en Argentina descendió en los últimos años, ¿no? Si nosotros comparamos con años anteriores donde no había ninguna ley. Ha descendido, pero todavía los esfuerzos no son lo suficientes para
que la deforestación, digamos, se detenga o sea lo mínimo indispensable, eh, no solo en la Argentina, sino también en el mundo. Bien, aquí vemos un mapa, por ejemplo, de las distintas vegetaciones que hay, forestaciones que hay en nuestro país, ¿sí? En verde, lo que más verde se ve en esta zona, tenemos lo que es el Parque Chaqueño, ¿sí? Ahí también tenemos la zona del Impenetrable y demás. Selva Paranaense, esta zona, Selva Misionera, las Yungas, la parte de Tucumán, Salta, Jujuy. Después tenemos el bosque andino patagónico, fíjense que es poca la extensión, monte, esta zona desde, digamos, San Luis, parte de Santiago del Estero, bien, no, perdón, Santiago del Estero está acá, esta ya parte pertenece al Parque Chaqueño, que también está el monte, yo que conozco Santiago, también hay parte de monte, ¿no? Después tenemos el Espinal Pampeano y la parte de acá, sí, Santiago del Estero, Santa Fe, y después tenemos la parte del Delta, la zona, y acá, ¿sí? Bien, del río Paraná y demás. Y todo lo que está en blanco es zona no forestal, ¿no? Más que nada que tiene que ver con la zona de la llanura pampeana, donde se utiliza básicamente para cultivos y demás. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la deforestación? ¿No? ¿Qué consecuencias ambientales trae la deforestación? Por un lado, la pérdida de la biodiversidad, o sea, la pérdida de miles de especies anualmente, porque pierden su lugar donde reproducirse, donde vivir, digamos, y alimentarse. Hay especies que son migratorias, por ejemplo, que en determinadas estaciones del año están en una zona y luego migran cuando cambia la estación, y si pierden también su lugar migratorio, están también expuestas a perderse también, ¿no? O estar caer en peligro de extinción, digamos, porque generalmente migran a veces para reproducirse, para alimentarse, y si pierden su lugar, su hábitat, no tienen dónde hacerlo. Por otro lado, cuando hay mucha deforestación, también aparecen enfermedades, proliferan enfermedades. ¿Por qué? Porque hay determinados insectos que funcionan como vectores, o sea, transmiten las enfermedades, ¿sí? A través de la picadura, por ejemplo, como el mosquito del dengue, como la vinchuca que transmite el mal de Chagas, los otros mosquitos también que transmite lo que es virus de Zika, ¿sí? Chikungunya, esos que han aparecido últimamente. Bien, entonces, al migrar esos insectos porque pierden su hábitat, empiezan a transmitir enfermedades en zonas urbanas, porque han perdido su lugar. También vemos a veces casos donde animales salvajes empiezan a merodear las zonas urbanas en busca de comida, porque ya se le ha achicado tanto su territorio y ha perdido tanto, digamos, capacidad de alimentarse porque su alimento ha escaseado, que empieza a migrarse a zonas urbanas, ¿no? Se los ven merodear en zonas urbanas. A veces, bueno, si son animales considerados peligrosos, pueden poner justamente en riesgo la vida de alguna persona, pero no es culpa de ellos, sino que justamente están perdiendo su espacio a causa de la urbanización. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con estos últimos noticias sobre los carpinchos, ¿no? Estos animalitos tan simpáticos que empiezan a querer recuperar su lugar, empiezan a aparecer en la zona del Nordelta, porque bueno, han perdido mucho espacio y en algún momento empiezan a aparecer. Como dijimos, también al perder vegetación se incrementa el efecto invernadero porque aumenta la concentración de dióxido de carbono al no tener la cantidad de árboles y plantas necesarios para absorberlo y reciclarlo, por lo cual se acelera el cambio climático. Otra consecuencia es la erosión del suelo. Al deforestar, ¿sí? El suelo queda a merced y a la intemperie, porque queda desprovisto de su follaje natural que lo recubre, que lo protege de los agentes erosivos naturales, que son el agua por un lado, a través de la lluvia o del arrastre, ¿sí? Cuando desborda un río, y también del viento que arrastra partículas, por lo cual eso va a generar erosión
y consecuentemente a lo largo del tiempo puede generar desertificación del suelo, o sea que quede estéril, que quede desierto el suelo, ¿sí? Mayor inundaciones porque ya no se puede retener tanta cantidad de lluvia, de agua de lluvia, de precipitaciones. Algunos de esos lugares funcionan como verdaderos humedales, reteniendo gran cantidad de agua, como por ejemplo en los esteros de Liberá, ¿sí? Allá en Corrientes. Y también, y no menos importante, es justamente la pérdida del hogar de muchas poblaciones autóctonas, muchos pueblos originarios que viven en esos lugares y se nutren de esos lugares para su subsistencia, van perdiendo su espacio, van perdiendo sus hogares a causa de esta tala indiscriminada, ¿no? Esta deforestación indiscriminada. Bien, en cuanto a la Argentina, una de las cuestiones que tenían ahí en el PDF también es este proyecto del Corredor Verde, que justamente tiende a conservar parte de la zona selvática y boscosa comprendida entre lo que es Paraguay, Argentina y Brasil. Toda esta zona es un proyecto tripartito, digamos, de los tres gobiernos que lo que pretende es justamente conservar, ¿no? Esa zona selvática, esa zona verde, de ahí la denominación Corredor Verde. Sin embargo, en algunos casos han propuesto fraccionar la selva, digamos, justamente para tener todavía urbanización, pero las selvas, los bosques no funcionan de manera fraccionada, tienen que ser algo unificado, ¿sí? Una zona extensa, totalmente unificada para poder asegurar así la supervivencia de las diferentes especies que allí habitan, no puede estar fraccionada. Y por el momento ese proyecto se encuentra, digamos, en stand-by, digamos, demorado, ¿sí? Paralizado, bueno, debido seguramente a que hay intereses detrás, ¿no? Que van en contra, digamos, de la conservación natural, pero sí en favor de la economía de algunos sectores, ¿verdad? Seguramente. Entonces, pero bueno, existe ese proyecto y ojalá que se pueda activar, se pueda poner en marcha para preservar, digamos, esa parte de la flora y la fauna que corresponde a estos tres países y que son tan importantes para el planeta, porque bueno, hoy, por ejemplo, lo que es la selva amazónica, una de las mayores y principales del mundo, está considerada como uno de los pulmones, ¿no? de nuestro planeta, justamente a la cantidad de dióxido de carbono que puede absorber y reciclar y oxígeno que puede liberar, ¿no? Atenuando así los efectos del cambio climático, del efecto invernadero, como ya dijimos. Así que bueno, esta ha sido nuestra clase número 3. Vamos a hacer todo lo posible para que ya esta semana por lo menos lleguemos a la clase 5 y ya estemos más a tono con la cantidad de clases que corresponde a la cursada y que podamos llegar así la semana que viene a la clase 7 y después a la 8 y ya estén a tono para el examen. Gracias por estar, cualquier duda me consultan. Igualmente hay clases grabadas de todos los temas, grabadas previamente, ¿sí? De bimestres anteriores, las pueden encontrar en la página del Facebook. Pero bueno, la idea es ir renovando las clases para que, bueno, si surgen dudas o consultas las puedan realizar. Les deseo una buena semana y ya les voy a estar avisando que en estos días vamos a tratar de subir más clases para completar, ¿sí? Gracias, saludos.